aparecen complejos con QRS negativo, si hay aumentos con QRS positivo. Son diferentes tipos de infarto. Si el infarto es sin elevación del ST, deben recordar que no se usan fibrinolíticos y se hace el tratamiento con doble antiagregación plaquetaria, aspirina, clopidogrel. Se usa enalapril para evitar la remodelación cardíaco, beta bloqueantes, atorvastatina y enoxaparina o heparina sónica en su defecto. ¿Sí? Y la Profe, CCG, sí, una consulta, el tema de los IEC y los betabloqueantes, ¿en qué momento se los doy al paciente? ¿Después del episodio agudo o durante? durante. Primero, la Ok, aspirina y el clopi es lo más fundamental junto con la NTG en el caso del dolor. ¿Sí? Y se hace el primer electro, se sacan enzimas cardíacas, ¿sí? LDH, CPK total, CPK-MB y troponina. Si tienen mioglobina, mejor. Se hace un segundo electro post-NTG para evaluar si el dolor cambió o si cambió el electro mientras estoy esperando las enzimas. Y si yo ya tengo dolor y tengo electro sugestivo, no espero las enzimas. Si es supra, ya trombolizo. Si es infra, igual hay que tratarlo, o sea que le sigo dando todo lo demás que ya nombramos, ¿sí? Pero si el electro es normal, no me está o sea, no me excluye que tenga un infarto. Por eso siempre hay que hacer dos juegos enzimáticos, independientemente de que la persona se sienta mejor y que el electro no me diga nada. ¿Sí? Cuando ustedes gracias. tienen, no de nada, cuando ustedes Una tienen, consulta más. sí, Los juegos enzimáticos. Yo había leído, por ejemplo, que un manual que decía de 3 horas de diferencia, ¿o no? sí, sí, está Mm, bien. Bueno, Sí, entre que vos lo mandás, el laboratorio lo analiza y sale, aproximadamente son 2 horas, ¿sí? Dependiendo obviamente del lugar en donde estamos trabajando, pero aproximadamente tarda 2 horas. Entonces, en ese tiempo yo tengo que seguir trabajando con el paciente y programando seguramente una nueva sacada de sangre para el segundo juego y la comparación, para ver si sube la troponina, si sube la LDH, si la CPK se mantiene o no. Todo va a depender de acuerdo al infarto agudo que la persona tenga. Ustedes saben que hay 5 tipos de infarto agudo de miocardio. El tipo 1 es por ulceración, erosión, disección o ruptura de la placa teromatosa. El tipo 2 es el que se produce por un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. El tipo 3 es el sugestivo de isquemia miocárdica. El tipo 4, estos solamente se producen cuando la persona ya tuvo un infarto, hace una cinecoronariografía, una CCG, ¿sí? Y ante una intervención percutánea, como puede ser la colocación de un stent o el tratamiento para a la apertura o un bypass coronario, la persona tiene el infarto, ¿sí? Entonces hay tipo A y tipo B de acuerdo a si es percutáneo o por stent, que puede ser en una angiografía o en cualquier una perfusión miocárdica. Bueno, hay estudios que se pueden ver. Y el tipo 5 lo mismo, o sea que nosotros los que vamos a ver normalmente son del 1 al 3. El 4 y el 5 lo ve más el servicio de hemodinamia o el cardiólogo particular, ¿sí? No nosotros como clínicos, digamos, de hospital o de guardia, excepto que la persona haya tenido, no sé, le pusieron un stent una semana antes y viene por dolor torácico, ¿sí? Obviamente se hace exactamente todo igual a lo inicial, como si nosotros nunca hubiéramos sabido que tiene puesto un stent. Después, de acuerdo a la cantidad de stent que la persona tenga, mayor probabilidad de riesgo cardiovascular. Si encima tiene un bypass coronario o lo que tiene que sería una cirugía de revascularización miocárdica, la posibilidad de que esa persona vuelva a tener un infarto y ese infarto sea mortal es mayor, porque su corazón ya está dañado, ¿sí? Profe, Entonces, sí, ¿puede ser que el de tipo 2 aparezca primero que el de tipo uno? puede ser eso o puede ¿Puede ser? ser que la persona solamente tenga un solo tipo. Claro, Eso depende de cada persona, por eso están puestos como en un orden como para que ustedes recuerden cómo son, ¿no? claro, Pero sí, sí. quizás la persona solamente tiene el tipo 5, se infartó en su momento, le están haciendo un bypass coronario y chao, se Sí. infartó. Esta hojita más o menos que les pongo yo acá
Es como para que comprendan, porque a veces no entienden lo que es el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, ¿no? O sea, eso lo entienden quizás en un EPOC o en un asmático, pero quizás en un coronario no lo comprenden. Porque si yo tengo poca perfusión miocárdica, o sea, está reducida la perfusión, la persona puede hacer una disección de aorta como vimos, ¿no? Puede hacer un shock, una hipotensión, pero también puede hacer una insuficiencia respiratoria, aunque sea cardiológico la persona, ¿sí? Esa hipoperfusión puede generar un déficit de oxígeno y al hacer déficit de oxígeno, ¿qué pasa? Tengo anemia, porque la persona no, recuerden que el glóbulo rojo transporta oxígeno. Si tengo poco oxígeno, tengo poco glóbulo rojo para transportar, la persona tiene anemia, ¿sí? Y además esto genera espasmos coronarios, microvasculares, por supuesto, que puede estar también en el cerebro, ¿sí? O que pueden estar en este caso, estamos hablando del corazón. En cambio, cuando aumenta la demanda de oxígeno, la persona puede tener una taquicardia sostenida, puede agrandarse ese ventrículo y puede generar hipertrofia del miocardio y puede tener una hipertensión sostenida grave que quizás no sirva el tratamiento vía oral y requieren NTG o la betalol en bomba para poder bajar esa presión de oxígeno. En cambio, la que más comprenden ustedes es la oclusión de la coronaria. Se tapa por una placa de ateroma, genera una trombosis, listo. Esa la entienden todos. Otra cosa es cuando la persona ya tiene antecedentes previos de algo que no sea un infarto. Puede ser que la persona tenga una insuficiencia cardíaca, puede ser que la persona tenga una miocarditis, que es la inflamación del miocardio, puede ser que la persona en algún momento haya tenido una fibrilación auricular o una fibrilación ventricular y la hayan desfibrilado eléctricamente. Puede ser que la persona la hayan ablacionado o colocado un catéter. En ese caso son otras causas, ¿sí? Y la sistémica, como puede ser el shock séptico, las infecciones, los pacientes con quimioterapias, los pacientes que pueden tener hipertensión pulmonar. Recuerden que la hipertensión pulmonar afecta a las cavidades derechas, entonces puede tener un infarto derecho. Las personas que se exigen ante un esfuerzo físico que quizás su cuerpo no responde, o un accidente cerebrovascular, e incluso la insuficiencia renal crónica, que genera una estenosis de la arteria renal aferente y eferente, todo eso puede generar infarto agudo de miocardio. Entonces tenemos marcadores para que nos ayuden a nosotros a saber más o menos si es, por ejemplo, una angina inestable o un infarto. Una angina inestable no eleva normalmente enzimas, un infarto sí. Entonces, si ante la duda, pido las enzimas, por supuesto. Ustedes saben que la mioglobina es la mejor porque se eleva a las 2 horas, es la mejorcita del mercado, pero no hay en todos lados. Normalmente todos tienen LDH, pero la LDH primero que es inespecífica, segundo que se eleva cuando el paciente ya tiene entre 12 y 18 horas de dolor y recién tiene su pico máximo a los 2 días. Entonces, esa persona recién, con el infarto reciente, puede ser que esa LDH no esté elevada y eso no quiere decir que no esté infartado. La LDH se puede, o sea, podemos evaluar un infartado de quizás 10, 12 días, pero no me sirve para el inicio, ¿se entiende? En cambio, si yo tengo troponinas, por ejemplo, que tienen una elevación en las primeras 3 horas y que el punto de máxima la alcanza en las primeras 12 horas y que va a empezar a descender en las primeras 7, más o menos 7 días, yo puedo entender que esa persona puede tener tropo elevadas y eso me da a mí el rango de que, bueno, se está infartando o se infartó. La CPK total tampoco es específica del corazón. Por ejemplo, yo tengo una persona deshidratada, puede tener aumento de CPK y eso no quiere decir que se esté infartando. Entonces hay una isoenzima que es la CPK-MB. Esa tiene un pico en las primeras 24 horas y recién más o menos empieza a descender entre el tercer día más o menos. Entonces, en el gráfico de la derecha ustedes tienen el tiempo de inicio y las veces en las cuales hacen los picos.
¿Cuál es la mejor de todas entonces? La mioglobina. ¿La tenemos? Normalmente no, entonces usamos troponina, CPK total, CPK-MB y LDH. ¿Cuál de todas miramos inicialmente? La troponina. La troponina puede estar hasta 0,30, hasta 30. Una troponina de 35 sugiere infarto. No. Una troponina de 50.000, sí. Una troponina de 1.000, bueno, ya está elevándose, es un signo de infarto, ¿sí? En el medio hay muchas cosas que pueden elevar troponinas y que no necesariamente sean infartos, pero ante el dolor y el electro, yo no dudo, ¿sí? Son horas de vida para la persona. Hasta ahí van, ¿no es cierto? Sí, Bien. Todo tiene un criterio. Si yo tengo el infarto tipo 1, que dijimos que es el de la ruptura de la placa de ateroma, yo voy a ver nuevos cambios en el electrocardiograma, puedo ver presencias de onda Q, ¿sí? Patológicas, puedo haber síntomas agudos de isquemia miocárdica, puedo solicitar estudios por imágenes, por ejemplo, un ecocardiograma, y en el ecocardiograma yo puedo ver si hay alguna pared o un septum o una región que esté afectada. Puede decir hipocinesia, acinesia, del septum, de la pared posterior, de la pared anterior, ¿se entiende? Eso quiere decir que en esa área la persona se infartó. Los tipo 2, ¿sí? Tienen exactamente más o menos los mismos hallazgos, ¿no? Pero recordemos que es por oferta y demanda de oxígeno y no relacionados con la aterotrombosis de las coronarias. Entonces, si bien pueden tener lo mismo, ¿sí? Recuerden que el diagnóstico es distinto. El tipo 3 normalmente, como dijimos, por procesos de revascularización, puede ser que en el electro yo vea fibrilación auricular, fibrilación ventricular, puede ser que la persona fallezca mientras nosotros estamos trombolizándolo, puede ser que la persona fallezca por el mismo dolor antes que nosotros lleguemos a terminar de quizás ponerle el antiplaquetario, ¿sí? Y en esos casos, cuando uno tiene dudas, hace una necropsia, que es una autopsia, y se evalúa la obstrucción de la coronaria y se lo vuelve a clasificar. Los tipo 4 que dijimos que estaban relacionados con procedimientos también, también puede tener una presencia de en una CCG, en una coronariografía, ver el tipo de flujo de esa coronaria que estaba afectada. Puede estar trombosada, puede hacer flujo colateral, ¿sí? Puede que ella misma, buscando irrigarse, hagan colaterales de novo, o que puede ser que esté disecada, ¿sí? Y el tipo 5 que dijimos que también tiene que ver con eso, puede haber que la CCG muestre la oclusión del puente vascular, ¿sí? O la presencia de la oclusión de la nueva arteria coronaria y que se vean afectaciones por imágenes, todo, ¿no? De la motilidad de la pared, que da una miocardiopatía de tipo isquémica y puede tener Q aisladas, pero no son tan grandes o importantes. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Más allá del electro y las enzimas. Pido un ecocardiograma. Puede ser un eco-TT o un ET. O sea, puedo tener un transesofágico o un transtorácico. Eso me va a mirar la fracción de eyección, las paredes ventriculares y auriculares, si están dilatadas, si están hipertróficas. El tipo, si tiene derrame pericárdico o pericarditis. Puedo ver si tienen valvulopatías de estenosis o de insuficiencia, ¿sí? Puedo evaluar qué tipo de motilidad regional del ventrículo está afectado a nivel transmural, sobre todo el 20%. Si está menos, a veces quizás con el eco no se vea. Y con los Doppler yo puedo evaluar cómo están la aorta y cómo están todas las arterias de ahí. Otra opción que yo puedo hacer, obviamente, es hacer imágenes como PET, ¿sí? O scan. En ese caso, yo puedo ver motilidad miocárdica, espesor, funcionalidad, pero hay que marcarlo con
con una medicación que tiene yodo para evaluar eso. Por lo tanto, el segundo estudio es un estudio de alta complejidad que no se encuentra en todos lados y que se da sobre todo en lugares que tienen hemodinamia con unidad coronaria, ¿sí? No en los lugares de agudos. Por ejemplo, el hospital de Quilmes tiene ecocardio, pero no tiene SPET, ¿sí? Resonancia magnética, otro tema. No hay en todos los hospitales para ver, ¿sí? Hacer una angiografía o una reso. En el caso de la resonancia magnética, detecta obviamente perfusión miocárdica y aumento del espacio intracelular, sobre todo porque hay fibrosis, ¿sí? Hay una parte de ese corazón que ya deja de latir en forma normal y se vuelve duro, rígido, y eso genera fibrosis de la pared y del lugar. También puede evaluar lo que era viejo y lo que era nuevo, porque una persona pudo haber tenido un infarto en el 2000 y volver a infartarse ahora, ¿sí? Pero aporta mucha información que el ecocardio también me lo da. Entonces, quizás es mucho más específica en imagen para ver, pero si la persona de ecocardio es bien avesada, con el ecocardio nos aportaría bastante. Y la angiotomo, ¿sí? Es lo que me permite a mí, como les dije la otra vez, diferenciar un infarto, un tromboembolismo de pulmón o una disección de aorta. Con respecto al supra, ¿sí? De acuerdo al tiempo de evolución, por eso siempre hay que preguntar desde qué hora, a qué hora, cuándo empezó el dolor, cuándo vino al lugar que ustedes trabajan. Hay diferentes, como lo están viendo y espero que lo estén viendo, diferentes imágenes de un mismo electro, ¿sí? Con diferentes horas. En las primeras horas, cuando la persona está en agudo, van a ver la elevación del segmento ST, ¿sí? Que puede estar elevado, recuerden, en dos o más este, páginas de una misma cara, ¿sí? Después aparece la Q. Si yo pongo el cursor, ¿ven el cursor ahí? Sí, Bueno, si yo tengo un supra, esto es un supra agudo, menos de 6 horas. Cuando tiene Q, ya lamentablemente hay necrosis, ¿sí? Ay, ¿dónde dejé el cursor? Acá. Q, S. La T todavía no está negativizada, ¿está bien? Y después termina con una Q más profunda y una T negativa, ¿está bien? Y después esta es la terminación, una. Entonces, empieza a disminuir el supra, tiende a normalizarse, hay inversión de la onda T, recuerden que la onda T es positiva y se termina siendo negativa con el correr del tiempo. Y acá ustedes tienen la onda P, no tiene Q esto, ¿sí? Tiene RS y la onda T. Acá tienen onda P, como voy al abajo, onda P, Q, RS, onda T negativas. Entonces, este es más lindo quizás para ver para ustedes porque entienden todo paso por paso. Tenemos el normal, tenemos el superagudo, tenemos la Q, ¿sí? Tenemos la inversión profunda de la onda T, la normalización del ST con la T negativa y después lo que me queda, ¿sí? Cuando yo tengo las T picudas en la fase hiperaguda, ¿sí? Como en la fase aguda, esta es la época de trombolizar. Cuando, uy, me pasé a la otra. Cuando yo tengo una fase crónica, ya tengo Q y tengo T invertida. ¿Está bien? Y considero que es antiguo cuando la T se vuelve a normalizar. El ST es isoeléctrico y la Q me queda. Esta es la onda P, ¿sí? QRS, onda T. Esto es un infarto antiguo. Entonces, cuando ustedes vean un infarto y la T no es negativa, es positiva, esa persona se infartó en algún momento de su vida, pero no ahora. Lo mismo y para repetir, ¿sí? Hiperagudo, supra ST, ST rectificado, ensanchamiento de onda T, elevación de concavidad superior, fase aguda, Q o QS
ST sobrelevado, T invertida y simétrica, fase crónica, ya hay daño estructural. Puedo tener las T invertidas positivas otra vez y no es necesario el segmento ST elevado. Recuerden que la fase de isquemia son las ondas T, la fase de lesión es elevación del segmento ST y la necrosis es la onda Q. Electro de abajo, ¿sí? ¿Qué ven? Y está marcado con flecha roja igual. ¿Qué infarto es? ¿Es supra o es infra? Supra. 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 Bien. Vamos de 1 y Sería, ABF. De 1 positivo, ABF positivo, o sea que está en el eje que corresponde, ¿sí? No tiene alteración a un ritmo con la P seguida al QRS, el QRS sigue la onda P, o sea que es un ritmo sinusal. No veo nada extraño hasta que empiezo a ver esta cara. ¿Qué cara es? Cara anterior. Anteroceptal. Ok, B1, B2, B3 y B4, ¿sí? Con supra. Esta tiene T negativa, estas no, apenas se ve, ¿no? Entonces esto se nombra como subsíndrome coronario agudo con elevación del ST en cara. Anterior o anteroceptal. Exacto. ¿Se anteroceptal. entendió? Así tienen que nombrarlo, si no, no sirve. ¿Qué pasa con esto? Esta es la base. Esto es infra, ¿sí? Depresión del segmento ST por debajo, ¿sí? Que puede tener inversión de onda T, todo exactamente igual. Lo mismo que esto. Esta es la base, está baja. Esto es supra, está arriba. Cuando yo tengo supra e infra, el supra mata al infra. Si ustedes tienen un infarto que tiene, no sé, supra en cara inferior y infra en cara septal, sigue siendo supra con elevación del ST y en un costado colocan y se evalúa infra ST en tal cara, ¿sí? Pero el síndrome coronario que más importante es el supra, porque es el que hay que trombolizar, siempre y cuando esté dentro de las primeras 12 horas, ¿sí? La angina inestable de alto grado y el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST se tratan exactamente igual. Entonces, lo único que me diferencia una angina inestable y un infarto es las enzimas. Entonces, si yo tengo que ir esperando las enzimas, pero yo ya tengo un infra, lo empiezo a tratar. Total, los dos se tratan igual, ¿se entiende? Y después le ponemos el nombre. Entonces, si yo tengo las caras de los cambios eléctricos y saben que B1, B2 es septo y B3 y B4 es cara anterior, entonces se nombraría anteroseptal o septo anterior, me da lo mismo, ¿sí? De B5, B6 es cara lateral eh, baja. D1 y ABL, cara lateral alta, y D2, D3 y ABF es cara inferior. Eso se lo tiene que aprender de memoria, porque si me ponen infarto supra, sin la cara no sirve de nada. Tenemos este. ¿Quién lo dice? Siempre busquen la línea de base, porque si no, no van a poder diagnosticar nada, ¿eh? Y se ve. Hay Son un 50 personas, algunos. Hay un infra ST. en ¿En cara dónde? lateral, B5, B6. Digan que el cursador es blanco. Miren. Acá ven uno, acá ven otro, ¿no? En D2 también. Así que pues inferior. D2. Recordá que cuando miramos D2, ¿qué tengo que ver? D3 y ABF, ¿sí? ¿Entienden lo que voy? Acuérdense que se nombra así, síndrome coronario sin elevación del ST de cara tal. Vamos a este.
Supra. Síndrome coronario agudo con elevación del ST en cara. Sería cara. Puede ser septal anterior, porque yo estoy con el celu, pero yo lo Sí. veo en B2, en B1 no lo llego a ver. Pero estoy con el celu. B1 no A se ver. ve, se ve B2, B3, B4 y B5. Sí, Entonces, Anterolateral. ¿Se puede decir? anterolateral. Anterior, Tienen que ser en dos derivaciones más, ¿no? Habíamos sí, dicho. Raúl. La anterolateral extensa no llega a B6, pero sí a B5. Sí, pero para que sea extensa tiene que afectar D1 y ABF. Ah, ok. Y no agarra, Victoria. No, no, está bien, sí. ¿Sí? Sí, sí, profe. Podría ser si me agarraba alguna de las otras. ¿Está bien? ¿Entienden? Vamos bien. ¿Se entiende, no? Sí, sí, re bien. Bien. Acuérdense hay de una, siempre tiene que poner eso. Síndrome coronario agudo con elevación del ST de cara zaraza. Si ustedes en ese momento se les nubla la cabeza, no se acuerdan la cara, por lo menos pongan en B1, B2, B3, B4. ¿Me siguen? Y si ven T Profe, ¿y la rata negativas, D2, además de esa, se podría decir anterolateral extensa o no? ¿O tiene que ser sí o sí ABF también? no, con que tengas D2, D3 o D3 y ABF, tiene que ser dos. De las que tienen tres, tiene que ser dos. ¿Sí? A ver este. Este es uno de mis preferidos. Queda 1 minuto y medio más o menos. Después vamos a cerrar y vamos a volver a abrir y seguramente va a tardar un ratito porque soy pobre y tengo el Zoom gratuito. Entonces hay un tiempito que te deja ahí, viste, pagando como 5 o 6 minutos. Puede ser ahí ahí hay, cara inferior. Síndrome coronario agudo sin elevación. Sin elevación, No, Con tiene no. en, Elevación, pero en y en septal. ABF. lo que pasa, tiene las dos cosas. Tiene supra y tiene infra. ¿Yo qué les dije? Pero dijimos que el supra mataba al infra. Claro, pero hay que nombrar las dos cosas. Ah, Entonces diríamos síndrome coronario agudo Eh, en cara dale, inferior, Brian. con Sí, ST, con supra ST en cara inferior y sí, en cara septal, anteroseptal, tiene. con infra Supra. ST. Claro, Sí. tiene, sí, es un síndrome coronario agudo con elevación del ST de cara inferior y además presenta infra ST en cara septal y ojo, porque de uno, ¿sí? Mírenlo, de uno también está haciendo, y miren ABF, ¿sí? O sea que la lateral alta está negativa también. Esto quiere decir que esta persona está yéndose a las posteriores. Y después, si lo hacemos, esto es ahora es agudo. Si esto después tenemos un segundo electro, seguramente todo esto infra, que son las caras especulares, van a empezar a negativar.